me tienen que preguntar si es que entendieron o no entendieron el enfoque del examen. Segundo punto, no escriban correos preguntándome si está bien o si está mal durante las 24 horas que van a recibir o que van a tener para desarrollar el examen. Lo máximo que puedo hacer es explicarle el enfoque. No voy a contestar los correos de aquellos alumnos que me pidan, profe, está bien esto, estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Por favor, eviten eso porque ya estamos en un periodo de prueba. Nosotros tuvimos una clase de repaso, tuvimos también las clases anteriores, etcétera, y vamos a tener también hoy esa oportunidad para poder preguntar, pero no, ya no durante el desarrollo de las 24 horas. Quiero que tengan en cuenta, por favor, eso. Bien, y el otro punto es que, por favor, también verifiquen antes de alzar su examen, para poder ver todos los inconvenientes que pudieran tener y no tener que reabrir el sistema porque no voy a pedir ningún acceso ya al sistema. Ya no es más la etapa de trabajo de proceso, ya está en etapa de examen, así que eso ya no va a poder ser abierto y eso es única y exclusivamente responsabilidad de ustedes los alumnos. Así que no esperen a última hora para alzar su examen porque sí van a perder puntos ya en ese sentido. Y eso ya es luego una instrucción demasiado clara, ¿verdad? Traten de prever todas esas cosas para poder ver. Ahora, por ejemplo, en algunas ciudades no hay energía eléctrica. ¿Puede suceder? Sí puede suceder. Puede suceder. Porque hoy no ni siquiera hubo una tormenta ni nada por el estilo, pero en la mayoría de los barrios en que he cruzado no hay energía eléctrica. Eso, por ejemplo, por favor, quiero que tengan en cuenta para dentro de 24 horas. La otra pauta que tenemos que tener en cuenta es de que las 24 horas van a correr cuando se configura o cuando se alza el examen en el sistema, en el ICLAS. Es decir, tienen que fijarse bien si la profesora, si ustedes fecha de exposición o fecha de inicio donde dice, entonces si dice las 22:20, quiere decir que las 22:20 de mañana va a vencer sus 24 horas. ¿Me entienden? Si para algunos grupos va a ser 22, para algunos grupos va a ser 22:20, 22:21, porque son distintos grupos y eso se carga de forma separada. Que no, la profesora no dijo 22, no dijo hasta las 23, etcétera. Tienen que mirar bien la fecha de inicio la fecha de inicio del examen, la fecha que subió la profe, la hora que subió la profe. Y a partir de esa hora corren las 24 horas para poder desarrollar y alzar sus exámenes en formato PDF. Siempre en formato PDF, ¿por qué? Porque de esa manera resulta inviolable casi el tema de la hoja de evaluación. Ustedes saben que en forma, sí, en la tecnología, etcétera, informática al menos, es mejor nomás tener ese tipo de cuidados, ¿ok? Bien, si tienen otra consulta. ¿Alguna otra consulta?
Bien, ya que no tienen ninguna consulta al respecto, otra aclaración que quiere que se les dé. Bueno, empezamos entonces con la etapa de repasos. Así como había escrito en un primer momento, vamos a hacer una retroalimentación rápida de todos los temas que desarrollamos hasta acá y también los que van a entrar, por supuesto, los que serán incluidos en el examen. En ese sentido, vamos a empezar con la clase 1. Ustedes tienen el material de las clases de la clase 1. Por favor, quiero que tengan en cuenta que estas guías, así como su nombre los dice, estos materiales guía son solamente de referencia. Eso no significa que no van a usar su bibliografía básica. La bibliografía básica sale en el examen, es decir, los contenidos de la bibliografía básica salen en el examen, porque estas son referencias, estas son guías de estudio. Tengan en cuenta eso, por favor, también para poder, para que ustedes puedan dar una lectura antes del examen. Bien, entonces la unidad 1 se refiere a la medición de la actividad económica y en la semana 2 habíamos desarrollado la clase 1 que se refiere principalmente a una introducción a los temas de la economía de los negocios en sí, principalmente cuando se enfoca a la macroeconomía. Habíamos visto lo que es la macroeconomía, que es el estudio del comportamiento agregado en una economía. ¿Eso qué significa? Significa que lo que estudia es justamente el comportamiento de los 4 agentes económicos entre sí. ¿Quiénes son los 4 agentes económicos? Empresas, individuos o familias, gobierno y sector externo. Es decir, cómo esos 4 agentes económicos interactúan en los 3 tipos de mercados en forma simultánea. ¿Qué significa eso? Cómo estos 4 grupos interactúan en el mercado de dinero, en el mercado de bienes y servicios y en el mercado de factores o insumos productivos. Toda esa interacción en forma conjunta y al mismo tiempo, que es igual a simultánea, estudia lo que es la macroeconomía en sí. Y cómo ese comportamiento de esos 4 agentes económicos puede o no influir en la actividad económica. Bien, eso es lo que estudia la macroeconomía. Incorpora, dice, una perspectiva de conjunto acerca de por qué suceden esos fenómenos económicos. Es una rama de la ciencia económica cuyo objetivo principal justamente es llegar a la satisfacción o al bienestar de la sociedad en sí. La macroeconomía, entonces, el análisis de la conducta de la economía en su conjunto con respecto a la producción, la renta, el nivel de precios, el comercio exterior, el desempleo y otras variables económicas más agregadas, ¿sí? Más globales. Entonces, la conducta, Adriana, tu micrófono. La conducta de la economía. Sí, okay. De cómo esos agentes económicos intervienen o cómo se comportan en la actividad económica y hacen que cambie cada comportamiento, cada patrón de la economía en sí. Eso es lo que estudia la macroeconomía. Y acá un dibujito que representa un poco gráficamente lo que es la macroeconomía en sí, un conjunto de agentes económicos cuyo comportamiento incide en la producción de un país. Y esa producción de un país habíamos medido como, o teníamos un indicador que mide esa producción que se llama Producto Interno Bruto. ¿Cómo, en qué, para qué necesitamos saber lo que es la macroeconomía? Porque habíamos dicho que uno de los agentes económicos son las empresas. Entonces,
el enfoque principal de Economía para los Negocios 2 es cómo una empresa se relaciona en su ambiente económico. ¿Eso qué significa? Significa de que cómo esta empresa debe necesariamente luego conocer el comportamiento de los demás agentes económicos para poder medir o tener un parámetro de qué es lo que hay que producir, cómo hay que producir y para quién se debe producir, que son las tres preguntas principales en las cuales se basa lo que es la economía en sí, que ustedes tuvieron que haber visto en Economía para los Negocios 1. ¿Me entienden? Entonces, la economía enfocado al ámbito de los negocios es lo que a nosotros nos interesa, es decir, cómo vamos a estudiar lo que son las empresas y su manejo en sí, donde le estudiamos lo que es la gobernanza, el gobierno corporativo, cómo va a manejarse en un sistema económico y en la actividad económica, que son completamente distintas. ¿Quién fue el propulsor de lo que es el concepto de la macroeconomía? ¿De quién dijo que cada agente económico tiene un rol demasiado importante en la economía, que no puede ser separado, sino tiene que ser estudiado en forma conjunta? Me dice que es John Maynard Keynes, luego de tener todas las, de los resultados de lo que fue la Gran Depresión. Él escribió una obra, un libro, donde fue plasmando todas sus teorías probadas, digamos, de acuerdo a la experiencia que tuvo en los efectos que tuvo la Gran Depresión, ¿verdad? La crisis financiera de los Estados Unidos, que fue alrededor de 1930, 1929, 1930. Bien, y ahí dijo que el Estado necesariamente tiene que entrar a intervenir como regulador de la actividad económica. El Estado me tiene que citar las reglas para desenvolvernos, o para que los agentes económicos se desenvuelvan en la actividad económica. Y ha dicho que aquellas reglas se podían establecer mediante lo que se denomina mediante unas políticas. ¿Y qué son las políticas? Las políticas son acciones o estrategias que tiene el Estado para intervenir en un sector específico. Cuando se llama políticas económicas, estamos hablando de acciones o estrategias que tiene el Estado para poder intervenir en la actividad económica. Y luego esas políticas económicas fueron dividiéndose por sectores. Es decir, si estamos hablando solamente de dinero, le estamos enfocando a la política monetaria, porque queremos saber cuáles son las acciones o estrategias del Estado para poder intervenir en el mercado monetario. Luego vimos lo que es la política fiscal. Y la política fiscal es justamente aquellas acciones o estrategias que tiene el Estado para poder intervenir en todo lo que se refiere a los ingresos y a los gastos del Estado. Cuando el Estado, por ejemplo, elabora una ley de responsabilidad fiscal, me está diciendo que justamente lo que quiere es regular el ingreso y los gastos de alguna forma. ¿A qué se refiere con eso? A que queremos tener, por ejemplo, más ingresos. ¿De dónde vamos a quitar más ingresos como Estado? Por ejemplo, mediante la aplicación de un impuesto. Y la ley de responsabilidad fiscal lo que me dice es que el Estado no tiene que endeudarse más del 1,5% de lo que produce, es decir, de 1,5% del Producto Interno Bruto. Julio, se fue la luz, dice, hacia mi casa tampoco hay luz. Así que, por eso le estoy diciendo, vuelvo a repetir, por favor, tienen que prever todo para poder desarrollar sus exámenes y no esperen a última hora para entregar el examen. Traten ya de desarrollarlo al término de esta clase y continúen mañana, pero no dejen a última hora, porque estos son los inconvenientes que después tenemos y ya no podemos, una vez que ya venza el plazo, ya no podemos abrir así nomás el sistema. ¿Me entienden? Ya es una instrucción muy clara que le estoy dando. Por favor, prevean eso.
Bien, entonces este señor lo que dijo es John Maynard Keynes en su obra Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. Lo que dijo es que el Estado tiene que entrar como regulador de la actividad económica mediante la política fiscal por un lado y mediante la política monetaria por otro lado. Bien, entonces, vimos también lo que implica la diferencia entre microeconomía y macroeconomía. Como bien dijimos hace rato, la macroeconomía estudia el nivel global y simultáneo del comportamiento de todos los agentes económicos. Sin embargo, la microeconomía lo que estudia es justamente el comportamiento individual del agente económico. El comportamiento de una sola empresa, el comportamiento de una sola familia o de un individuo en sí, etc. Esa es la diferencia que existe entre la macroeconomía y la microeconomía. Y otras diferencias también que son importantes es que la macroeconomía me va a mostrar lo que se llama el equilibrio general o total de la economía. Sin embargo, la microeconomía lo que me va a mostrar es cómo se llega al equilibrio parcial. Y es lógico, porque la economía me muestra cómo se comporta una sola empresa en el sistema económico, sin tener en cuenta las demás empresas, sin tener en cuenta las familias, sin tener en cuenta el Estado, sin tener en cuenta el sector externo. Sin embargo, la macroeconomía le tiene en cuenta a los 4 agentes económicos al mismo tiempo. ¿Me entienden? Entonces, cuando hablamos de que el Paraguay tiene o goza de una macroeconomía estable, lo que estamos haciendo es decir que todos los agentes económicos tienen un comportamiento también promedio estable. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna consulta? No, perfecto, claro, pero sí sobre el examen, entraría también temas teóricas. También yo a última hora, así como puse hace rato, vamos a tener 3 momentos durante el desarrollo de estas clases. El primer momento va a ser repaso, retroalimentación. El segundo momento van a ser las dudas o consultas acerca del repaso. Y el tercer momento yo les voy a mostrar el examen y vamos a explicar cada punto del examen, del enfoque del examen. ¿Me entienden? Y ahí van a ver ustedes, van a tener espacio para poder hacer este tipo de preguntas. ¿Está bien? Ya sobre lo que ven que va a ser el examen. Bien, entonces tenemos cuestiones macroeconómicas fundamentales de por qué debemos de tener en cuenta la producción, el empleo y cómo puede reducirse el desempleo. Son temas puramente macroeconómicos y que afectan al negocio o a la empresa en sí. Y también tenemos que conocer que existen lo que se llama ciclos económicos. Y para la empresa eso es demasiado importante. ¿Por qué? Porque por un lado son hacedores, pero por otro lado también recogen los efectos de una baja producción, de una inflación o de un desempleo. Son sujetos y actores de todo este tipo de variables. Bien, habíamos visto que existen 3 tipos de mercados. El mercado de bienes y servicios, el mercado de dinero y el mercado de trabajo o de insumos productivos. El mercado de bienes y servicios es donde se compran y se venden todo tipo de bienes y servicios. El mercado de dinero es donde confluye la demanda de dinero, es decir, donde se compra y se vende dinero o activos financieros. El mercado de trabajo o de insumos productivos es donde se compran y se venden materia prima, mano de obra, etc. Oferta y demanda de insumos o factores productivos. Ya habíamos dicho que estos insumos o factores productivos son tierra, trabajo y capital. Para que ustedes tengan de referencia, las variables económicas se distinguen
o algunos ejemplos son el crecimiento a largo plazo, está una variable económica. Cuando hablamos de ciclo económico, no estamos hablando de un aspecto microeconómico, sino estamos hablando de un aspecto a nivel global, macroeconómico. Luego tenemos la producción total, el desempleo, la inflación, el déficit presupuestario, que afecta muchísimo a lo que es la política fiscal, es uno de los indicadores básicos de la política fiscal, y lo que es el sector externo, que vamos a medir por medio del conocimiento del comercio internacional. Abarca todito acá las tres políticas: monetaria, fiscal y la política de comercio exterior. Luego habíamos visto en el flujo circular de la economía los cuatro agentes económicos en los diferentes tipos de mercado. La interacción de estos cuatro agentes económicos en estos tipos de mercados, representa lo que se denomina flujo circular de la economía. Es decir, cuando para algunos son ingresos, para otros constituyen gastos, las actividades. Si hablamos de las empresas pagan unos salarios al mercado de factores, salarios, dividendos, intereses, se pagan. Para estas empresas, ¿qué constituyen los salarios? ¿Ingresos o egresos? ¿Ingresos o egresos? ¿Un gasto o un ingreso? ¿Cómo fue tu pregunta, profe? Disculpame. Un gasto, profe. Egreso. Para las empresas, ¿qué constituyen cuando pagan los salarios? Gasto, egreso. Un egreso. Y eso se negocia en el mercado de factores. Porque en este mercado, ¿qué es lo que se oferta y se demanda? Mano de obra, recursos naturales como materia prima, etc. Eso se negocia. Entonces, esos salarios que se negocian en el mercado de factores constituyen unos ingresos para las familias que están prestando su servicio en estas empresas. ¿Estamos? Lo que para las empresas son unos gastos, para los hogares son unos ingresos. Y esos mismos ingresos, nosotros con nuestros salarios, cuando percibimos a fin de mes o en la quincena, nos vamos al súper, ¿verdad? Lo primero que hacemos es nos vamos a traer para nuestros alimentos del mes, de la semana, etc. Y a esto se le llama consumo privado. ¿Y dónde me voy a comprar los bienes y servicios que ya son aptos para el consumo? En el mercado de bienes y servicios finales, los que ya no van a tener otro proceso de transformación. ¿Me entienden? A ese se le llama mercado de bienes y servicios. Ya están aptos para utilizarse para lo que se fabricó o para lo que se produjo. ¿Está bien? Bien, en ese sentido, esa es la dinámica que nos muestra el flujo circular de la economía. Y acá lo que me dice es que las empresas otra vez les venden al mercado de bienes y servicios. Entonces va haciendo todo un flujo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Continuemos entonces. Todo este esquema de la macroeconomía, crecimiento a largo plazo, ciclo económico que vimos, la producción total, el déficit presupuestario, está todo destinado a lo que denominamos nosotros equilibrio general, o la literatura realmente denomina equilibrio general. ¿Cómo se logra este equilibrio general? Cuando la demanda agregada es exactamente igual a la oferta agregada. Y cuando son iguales la demanda y la oferta agregada, nosotros estamos llegando al objetivo de mantener un nivel elevado de producción. ¿Cómo se mide ese nivel elevado o cómo se mide el nivel de la producción? Se mide mediante el Producto Interno Bruto. El segundo objetivo, el segundo resultado es que va a existir mayor empleo. Si más se produce, más mano de obra se demanda o hay demanda de mano de obra. Entonces quiere decir
que va a haber un aumento del empleo y también va a haber una disminución del desempleo. Luego tenemos el tercero, que son los precios. En cuanto a los precios, nosotros nos estamos refiriendo acá a los precios de los tres tipos de mercados. En el mercado de bienes y servicios tenemos los precios de los bienes finales. En el mercado de factores tenemos los precios de la materia prima o de los bienes intermedios. Y en el mercado de capital tenemos los precios del dinero activo financiero que se denomina interés. El interés es el precio del mercado de capital o comúnmente conocido también como mercado de dinero. Y luego tenemos un equilibrio del comercio exterior que se logra también cuando la oferta agregada es exactamente igual a la demanda agregada. Luego acá nos muestra cuáles son los objetivos básicos de toda macroeconomía o de todo sistema económico, etc. Y acá los objetivos básicos son elevado y creciente nivel de producción nacional, tenemos un elevado nivel de empleo o un bajo nivel de desempleo, y el elevado y creciente nivel de producción nacional se mide por el medio del Producto Interno Bruto. El elevado nivel de empleo o la baja tasa de desempleo vamos a medir utilizando la tasa de empleo o calculando la tasa de desempleo. Y cuando nuestro objetivo es mantener estable el nivel de los precios, lo que nosotros estamos haciendo es justamente tratar de que los productos de los tres tipos de mercado tengan un promedio de precios, una estabilidad de precios. Entonces, el tercer objetivo es que esos precios también tienen que estar estables, porque si los precios de los bienes y servicios en el mercado de bienes finales aumentan, necesariamente en algún momento también tiene que aumentar el salario para poder comprar los mismos bienes o la misma cantidad de bienes. Y eso se ajusta en el otro tipo de mercado que se llama mercado de factores o insumos productivos. Por eso es que no es automático cuando suben todos los bienes y servicios, los precios de los bienes y servicios, y no sube nuestro salario, por supuesto que vamos a sentir que nos va a sobrar menos de dinero líquido. Lo mismo sucede con el nivel de empleo. Si hay baja producción, va a haber también alto nivel de desempleo o bajo nivel de empleo. ¿Por qué? Porque las empresas no van a tener la capacidad de absorber esa mano de obra que está desempleada. Por eso es que en este punto, cuando vimos la semana pasada, vimos todo lo que se refiere al tema de desempleo, empleo abierto, oculto, etc. Bien, entonces esto es lo que hace rato ya, esto es lo que repasamos, ya dije. También mencioné lo que es una política económica o comúnmente denominada también la macroeconomía o política macroeconómica en sí. Los tres tipos de políticas, monetaria, fiscal y de comercio exterior. Y un resumen rápido de los objetivos de la política económica, que es elevado nivel y rápido crecimiento de la producción, elevado nivel de empleo y bajo nivel de desempleo, que se denomina el empleo en sí, y la estabilidad del nivel de precios, que también tenemos como objetivo de la política económica. ¿Cuáles son sus indicadores? Para medir la producción, su indicador es el Producto Interno Bruto. Para medir el empleo, su indicador es la tasa de desempleo. Y para medir la estabilidad de los precios, su indicador es la tasa de inflación. ¿Tienen alguna consulta hasta acá? Profe, Sí, señor. ¿hay alguna forma de medición del Producto Interno Bruto que sea el óptimo para cada país? El PIB potencial que estudiamos en la segunda clase. Y eso se refiere a las capacidades tecnológicas que el país tiene
y a los recursos que el país tiene, tanto recursos naturales como también recursos económicos. De acuerdo a eso, se fija un objetivo, una estimación de 5 años aproximadamente, lo más probable, y esas son tus metas de producción, de acuerdo a lo que tiene el país, en concepto de recursos económicos, recursos naturales y la capacidad de innovar, es decir, la capacidad de introducir la tecnología dentro del proceso productivo. A largo plazo, ¿no? Sí. Similar a lo que implantó o planteó Nicanor Duarte Fruto. Es que en todos los gobiernos se tienen luego unos objetivos de política de producción, un objetivo de desempleo y de inflación. Entonces creo, hasta ahora. ¿Cómo? La de él fue la más exitosa hasta ahora. Podría ser, ¿por qué? Porque le ayudó, ¿qué cosa? El clima. Nosotros nos basamos en nuestra actividad económica es eminentemente agropecuaria. Ganadero. Claro, pecuaria. ¿Y qué es lo que le ayudó el clima? Muchos factores exógenos incluso a lo que es la actividad económica han ayudado a que el Producto Interno Bruto crezca y también a que haya un crecimiento económico. Okay, bueno, que fue aumentando, que fue fortaleciendo la actividad macroeconómica, es decir, la macroeconomía del país, que es lo que yo le estoy mostrando. Y se fueron ajustando también las reglamentaciones de política económica y de política fiscal que haga más fortalecida lo que es la economía, la macroeconomía. Voy a hacer la primera, voy a guardar la lista de usuarios de hoy, la lista de sus nombres de hoy, va a ser la primera impresión que tengo de la clase de hoy. Si me aguardan un ratito, voy el 21. ¿Sí? Les aviso ahora cuando voy a hacer el segundo, voy a guardar por segunda vez la lista. Ustedes saben que 3 veces durante el desarrollo de las clases voy a tomar la lista. ¿Sí? Bien, comenzamos con la unidad, con la clase 2, siguiendo un poco lo que es la unidad 1. Acá vimos lo que son todos los indicadores macroeconómicos y la medición de la actividad económica. ¿A qué nos estamos refiriendo al leer este título? Nos estamos refiriendo al Producto Interno Bruto, quiere decir que vamos a adentrarnos a lo que es la tasa de desempleo o la tasa de empleo y también lo que es la tasa de inflación. ¿Está bien? Entonces, al instante ustedes tienen que asociar ya lo que es la clase 2 de los indicadores macroeconómicos y de la medición de la actividad económica con lo que vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque es una continuación de la clase anterior. Y acá nos dice que estos indicadores, como el Producto Interno Bruto, como la tasa de inflación y como la tasa de empleo o la tasa de desempleo, se tienen registrados en el país. Y ese registro de esas actividades, de la producción, del empleo y de la inflación o del nivel de precios, se hace en un registro pormenorizado que se llama cuentas nacionales o contabilidad nacional. Así como una empresa tiene su contabilidad
de los activos, pasivos, ingresos, egresos y su dinero líquido a la hora y al día, entonces que se registra todo en lo que se denomina flujo de caja. Así también el país tiene una contabilidad nacional. Y un nombre más técnico, a esa contabilidad nacional como nombre técnico se lo denomina cuentas nacionales. Y acá bien dice que es un sistema de registro contable a escala de un país que sirve para calcular las magnitudes agregadas que son objeto de estudio de la macroeconomía. Constituye entonces un registro completo y pormenorizado de todo lo que se lleva a cabo en el país en sus dimensiones productivas, de comercio exterior y también en todo lo que se refiere principalmente a los precios de esos bienes y servicios que se producen. La medición de la actividad económica se lleva a cabo mediante 3 indicadores, que son el Producto Interno Bruto, el índice de precios del consumo y la tasa de desempleo, que indica la proporción de los trabajadores que están desocupados. Y vamos a explicar un poco más, vamos a repasar en realidad en qué consiste el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto consiste en el valor monetario total de todos los bienes y servicios que se producen y que tienen una característica especial justamente de los bienes y servicios, tienen que ser finales, que se producen en una economía en un año determinado por nacionales que viven en el país y por extranjeros que residen también en el país. Eso significa que por eso su nombre justamente se llama interno. Todo lo que se produce dentro del territorio del Paraguay en concepto de bienes y servicios, independientemente de si la mano de obra fue paraguaya o fue extranjera, pero que se produjo dentro de los límites territoriales de un país. La otra característica esencial de este indicador es que no incluye los bienes intermedios ni los servicios intermedios. ¿Por qué? Porque habíamos visto que no podemos incluir, ya que podría haber una doble contabilización. Siempre, como dice el concepto de Producto Interno Bruto, es el valor monetario total de todos los bienes y servicios finales. No dice ahí bienes intermedios. Bienes intermedios son aquellos bienes que van a servir para otro proceso de transformación para que ahí recién pueda resultar un bien final. El Producto Interno Bruto es el indicador más amplio y más importante de toda la actividad económica o de la producción total de los bienes y servicios de un país. Según el destino de esa producción total, puede ir a parar esa producción total al consumo. El consumo lo realizan las familias, a la inversión lo realizan las empresas, a los gastos del Estado, los gastos del Estado lo realiza, por supuesto, el Estado, y también puede ir al sector externo. Los productos y servicios que se fabrican en Paraguay también pueden ir al sector externo. Y a eso se le llama exportaciones netas dentro de lo que son los componentes del Producto Interno Bruto. Ustedes van a encontrar incluso acá todo lo que es, ya les doy para estudiar, todo lo que significa las acepciones de estos 4 componentes del Producto Interno Bruto. Bien, ahora tenemos que repasar cuáles son los enfoques de medición del Producto Interno Bruto. Nosotros habíamos visto 3 tipos de enfoques, que se llama el enfoque de flujo de productos o bienes finales, el enfoque de ingresos o costos, que es básicamente el cómo el comprador y vendedor registran esa salida, ese flujo de bienes y servicios, y el enfoque del valor agregado. Y ustedes tienen acá que según los índices de medición para el cálculo del Producto Interno Bruto,
se puede tomar el método del gasto o bienes finales, el método del valor agregado y el método de los ingresos de los factores. Lo que para algunos son ingresos, ¿se acuerdan que le había dicho? Para otros agentes económicos constituyen un gasto. Y acá vimos que la fórmula original del Producto Interno Bruto es o hace a lo que va a ser la fórmula del método del gasto, porque lo único que mide es en forma directa cuánto es el valor final de todos los bienes y servicios producidos. Es así que tenemos que el consumo es igual a la inversión más los gastos más las exportaciones netas. El método del valor agregado lo que implica es que hay que sumar todos los valores intermedios o añadidos de cada uno de los sectores de la economía. No entran en ese caso los bienes finales como conteo. Y el método del ingreso es justamente tener en cuenta cuáles son los insumos o factores productivos que se ha utilizado en el proceso de la actividad económica para poder fabricar un bien final. Entonces, por eso la fórmula acá es la suma de los salarios para el que paga el salario va a ser un egreso, y para que el que recibe el salario va a ser un ingreso. Las rentas o los alquileres, estos alquileres, por ejemplo, para el que alquila una fábrica o una máquina es un ingreso. Sin embargo, para el que da en alquiler, justamente es un ingreso. El que alquila la máquina tiene un gasto, tiene un egreso. Y el que da en alquiler la máquina tiene un ingreso. Los intereses se refieren a los préstamos o también al movimiento de dinero en efectivo o a los activos financieros. Si vendimos nuestras acciones, nuestras empresas, etcétera, vamos a tener que ganar intereses por esos títulos valores. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Luego habíamos dicho que tenemos variables nominales y variables reales. Todo lo que tiene como apellido, toda palabra que tiene como apellido nominal, quiere decir que está medido a precios corrientes, a precios del momento, al precio de hoy. Si un tarro de leche cuesta hoy 5.500, entonces su precio corriente o su precio de mercado es igual a 5.500. Su precio nominal. Sin embargo, una variable real es igual o se calcula la comparación o el precio conforme a un precio anterior. ¿Me entienden? Y ahí estamos hablando de unos precios constantes. Los precios ya no es del momento, no es de hoy, sino es con respecto a un año anterior o a años anteriores. Estamos. Lo que se trata de buscar cuando aplicamos una variable real, como por ejemplo el PIB real, nosotros lo que buscamos es sacar el efecto del aumento de precios de esa variación. Lo que buscamos es sacar el efecto de la inflación de esa variación. ¿Está bien? Puede ser ingreso nominal, ingreso real, Producto Interno Bruto nominal, Producto Interno Bruto real. Toda palabra que lleva como apellido nominal y real tienen un significado específico, pero características comunes. ¿Cómo? Cuando es una variable nominal, todos los precios son o se calculan a los precios de hoy, corrientes. Y cuando hablamos de una variable real, su cálculo se basa en un cálculo con variables o con precios constantes con respecto a un año cualquiera. Bien. Luego habíamos visto más lo que es el Producto Interno, analizamos un poco más lo que es el Producto Interno Bruto, que es el Producto Interno Bruto real. El Producto Interno Bruto real es el valor final de todos los bienes producidos bienes finales producidos en un año determinado, pero ya medidos
a precios constantes o a precios como si fuera que nunca han cambiado con respecto a un año a otro, de un año a otro. Es lo mismo que habíamos hecho en el ejercicio, siempre les tiene que decir con respecto a un año base. Quiere decir que contra la producción de hoy, contra el precio de ese año, que me indica que puede ser de 3 años anteriores o de N años anteriores. Entonces la fórmula que tenemos acá es que el PIB real es igual al PIB nominal dividido el índice de precios del Producto Interno Bruto. Luego tenemos lo que es el deflactor. El deflactor es un índice de precios ponderados que lo que hace es extraer el efecto de la inflación o del aumento de los precios del cálculo del Producto Interno Bruto. ¿Cómo se mide eso? Su fórmula es PIB nominal dividido PIB real por 100. Y luego ya vamos a la desagregación, es lo que significa el Producto Interno Bruto per cápita, es la división entre el Producto Interno Bruto total dividido la cantidad total de habitantes que tiene el Paraguay, por ejemplo. Es decir, ¿cuánto fue el Producto Interno Bruto del 2019 de Paraguay? Y lo van a dividir contra la cantidad de o la población total paraguaya, que van a encontrar toditos esos datos en ahora creo que se llama el Instituto Nacional de Estadística. Antes se llamaba la Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos. Ahora eso ya justamente ya es autónomo, ya se separó de la secretaría en donde estaba inserto. Bueno, esas cosas, por ejemplo, ustedes van a encontrar, o esos montos ustedes van a encontrar en esas direcciones. Ahora sí que tenemos la posibilidad de entrar en su página y ya vamos a ver los datos. Y bueno, esto era el ejercicio que habíamos practicado en algún momento. Acá tenemos que el ejercicio del Producto Interno Bruto, que teníamos solamente dos productos se fabricaban en este país. Las pizzas por un lado y las hamburguesas por otro lado. Acá tenemos en la columna de las pizzas, tenemos el precio de las pizzas. En el 2001 la pizza se vendió a $1. En el 2002 la pizza se vendió a $2. Y en el 2003 la pizza se vendió a $3. La cantidad de pizzas que se produjo en cada año fueron 100 en el 2001, 150 en el 2002 y 200 en el 2003. Y así sucesivamente tenemos también lo de las hamburguesas y la cantidad de hamburguesas. Luego tenemos el cálculo del PIB nominal y acá la relación era directa, es decir, lo que se hacía era multiplicar precio, cantidad de cada año. ¿Por qué? Porque todo lo que se refiere al nominal se multiplica por los precios actuales, por los precios corrientes. ¿Está bien? Entonces vamos a ir multiplicando en forma lineal. En el 2001 va a ser 1 por 100, que van a encontrar acá, y se suma el otro tipo de bien que estamos teniendo. Más 2 por 50 y así sucesivamente. Acá el precio de la pizza era $2 por 150 que se produjo la pizza en ese año. $3 el precio de las hamburguesas por 100 y así sucesivamente. Sin embargo, en el cálculo del PIB real, la idea es distinta. ¿Por qué? Porque el PIB real me dice que tengo que multiplicar todo lo producido por un año base, es decir, por un año constante que me tiene que indicar el ejercicio. En este caso, el año base es 2001. ¿Está? Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar 1, en el 2001, 1 era el precio de la pizza, y 100 pizzas se produjeron, que van a ver acá, más $2 del precio de la hamburguesa por las 50 hamburguesas. Ahora bien, 1 por 150 porque en el PIB real no cambia el precio.
Y también 1 por 200, que es lo que ustedes ven acá. Y así sucesivamente vamos a calcular el deflactor. Una vez que tengamos el PIB nominal y el PIB real, vamos a calcular el deflactor. ¿Está bien? ¿Cómo se calcula el deflactor? Dividiendo el PIB nominal del año 2001 dividido el PIB real del año 2001, multiplicado por 100. Y así vamos a ir haciendo o reemplazando la fórmula directamente. Y ahí vamos a sacar lo que se llama el cálculo o el deflactor en sí. Bien. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿Todo claro? Profe, consulta. Dígame. Nosotros vamos a hacer toda la retroalimentación de todas las semanas, Claro. Por porque, eso, porque es un poco, o sea, muy largo, nomás pienso, y entonces estaríamos empezando ya casi las 9 de la noche el examen en todo caso, casi las 9, las 10 de la noche, ¿y cuál es el inconveniente, Jasmine? y que es muy largo, profe, y no sé si todo esto va a abarcar el examen para hacer tanta retroalimentación. Ah, o sea, a ver, a entender un poco, porque no le estoy entendiendo bien a este grupo. En primer lugar, hay que tener la retroalimentación sí o sí, porque yo no voy a dar ninguna retroalimentación durante el desarrollo del examen. Eso punto 1. El punto 2 es de que ustedes tienen 24 horas de tiempo para entregar el examen. Y siempre cuando puedo hacer una sección, ahora mismo cortamos la retroalimentación, yo alzo el examen, explico el enfoque, pero lo que pasa es lo siguiente. La mayoría trabaja, porque mañana es día hábil, y no va a poder desarrollar su examen en tiempo y en forma, y si llega, va a llegar a su casa a las 7 de la tarde, y rápidamente va a vencer el plazo para ese alumno. Yo pienso nomás en ustedes, ¿verdad? Si voy a alzar las 9:30 el examen, mañana no hay caso de que vence el plazo y vence el plazo. O sea que para mí es más importante que ustedes den un buen examen, que hagamos la retroalimentación. Nadie me está preguntando nada. Estoy leyendo los comentarios. Yo tomo como burla todo lo que ustedes están diciendo, pero al final tengo demasiada experiencia en los grupos y al final piden otra vez consideración y eso para el examen. Por eso es lo que a mí no me gusta mucho todo lo que estoy leyendo, pero estoy teniendo mucha paciencia para que ustedes me pregunten, este punto, profe, no entendí. ¿Podés explicar, por favor? Y también para que ustedes tengan oportunidad de dar un buen examen. Si a esta hora mañana van a tener una materia, me supongo, pero van a tener también tiempo para rendir. Eso nomás es lo que yo pienso ahora. Si ustedes quieren, ahora mismo puedo cortar la clase, alzo el examen, explico primero el examen No, y bro, vamos a... no todos estamos de acuerdo con lo que dice la compañera. Porque Oye, Yo quiero estoy por lo bien. que sigas. Yo creo que sigas también, bro. Porque para mí es mucho más conveniente para ustedes. Yo no tengo problema. Yo ya pasé por esto, ya pasé 2 veces la facultad, 3 veces también, en el sentido de que fui también alumna, pero yo no creo muy conveniente para ustedes nomás que alce temprano el examen.
Eso nomás es. Todo tiene una explicación, porque después sé también los reclamos que vamos a recibir, si ustedes no entienden bien el enfoque del examen. ¿Ok? Hay otra consulta, otra aclaración. Todos los que están reclamando por el tema de su asistencia, yo les prometí a ustedes que iba a revisar. Voy a revisar antes de entregar toda la lista. Yo creo que en todos los casos, incluso muchos están acá que estoy viendo, he cumplido con ustedes. Así que por favor, por ejemplo, Pablo puede ver ahora mismo que tanto dijo la vez pasada que quería ver cómo solucionar el tema que él tuvo, hoy ya se solucionó. En síntesis, no quiero que tomen, no tengo yo problema en que ustedes digan, pero también es un poco molestoso de que cada momento estén diciendo, cuando yo les digo sí, es porque voy a hacer. Ahora, cuando yo ya me calle, quiere decir que no les voy a hacer caso. ¿Está? ¿Por qué, Pablo, no veías nada? Porque yo necesitaba un visto bueno de la dirección académica. No es tan fácil como yo les había dicho. ¿Está bien? Y hoy a las 7 de la tarde tuve el visto bueno, 6:30. Ok, bueno, sigamos entonces con el tema de la retroalimentación. Y estamos en la clase 3. En la clase 3 habíamos visto todo lo que es la medición de vuelta al valor de la actividad económica. Vimos que el Producto Interno Bruto real es lo más importante dentro de lo que es la medición de la actividad económica. ¿Por qué? Porque me va a llevar a lo que se llama crecimiento de la economía. Lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta es cuáles son los componentes de este Producto Interno Bruto: el consumo, más la inversión, más los gastos del Estado, más las exportaciones netas. Ese es el componente más importante, o son los componentes más importantes de lo que es la medición del Producto Interno Bruto. Bien, habíamos visto también que son variables principales cómo cambia ese Producto Interno Bruto a través del tiempo. Y ahí dijimos que solamente por dos causas puede crecer ese Producto Interno Bruto. Puede crecer la producción nacional, hablando en otros términos. ¿Y cómo crece la producción nacional? Crece cuando se le incluye la tecnología al proceso productivo. Si ustedes leyeron alguna vez en cómo es que impactó el tema de la industrialización para que podamos tener una economía creciente o floreciente a nivel mundial en sus inicios, cómo esa industrialización fue lográndose mediante la innovación, principalmente mediante la innovación tecnológica y la introducción de la tecnología dentro de esos procesos productivos. Eso fue dando ventaja a la economía en sí. ¿Por qué? Porque la producción rendía más. ¿Qué significa rendía más? Tenía una productividad mayor, más calidad, más cantidad y menor precio. A eso yo me refiero con rendimiento. Generalmente asociamos el rendimiento cuando tiene una mayor productividad. Hablamos de fútbol y tuvo un rendimiento bueno, quiere decir que jugó un buen partido. Estamos hablando de economía, el rendimiento del cultivo del 2019. Eso no tuvo un efecto esperado dentro de la economía. ¿Por qué? Porque fue muy bajo. El sector agrícola en el 2019 impactó fuertemente a la economía del país. ¿Por qué? Porque los cultivos no eran con la calidad ni tampoco con la cantidad que necesitábamos para poder aumentar nuestro Producto Interno Bruto. Y por lo tanto no hubo tanta exportación. Si no teníamos una buena cosecha de soja,
por supuesto que no íbamos a vender al sector externo, ¿o no? ¿O no es así? ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es o cuáles son las dos variables principales que hace que un país pueda tener un cambio, un aumento del Producto Interno Bruto? Cuando los recursos naturales de ese país o los recursos de la economía de ese país, en este caso yo hablo mucho de natural porque nosotros dependemos mucho de la actividad primaria, donde nuestros recursos naturales, es decir, la tierra es el principal factor, ¿me entienden? Nosotros tenemos una tierra apta para el cultivo, muy saludable para el cultivo y también para todo lo que es el ganado, no me acuerdo del nombre, ¿verdad? Para el pastoreo del ganado. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que nosotros gozamos de ese privilegio dentro del territorio paraguayo, pero ¿qué nos falta? Nos falta la introducción de la tecnología, la innovación tecnológica, el proceso de industrialización de mercado. Porque imagínense que nosotros estamos exportando los recursos naturales así como se cosechan. En grano estamos exportando la soja. Si teníamos ese proceso de industrialización, íbamos a hacer la carne, soja, etcétera, íbamos a exportar en grandes cantidades, en toneladas incluso para aquellos países cuya base alimentaria es de la soja. ¿Entienden? Entonces, esos son las dos variables, parecen sencillas, pero es difícil de lograr. O sea, tenemos que tener un objetivo muy grande como país. Catherine, si necesitas decir algo. No, nada, profe. Ok, tu micrófono nomás es así ya. Bien, hablamos de ciclo económico también y acá voy a responder a la pregunta de Silvio. Creo que hace rato preguntó cómo se fijan los objetivos de un país con respecto a su producción. Siempre en un periodo determinado de tiempo se hacen estimaciones de acuerdo a los recursos que tenemos y de acuerdo a la tecnología que dispone el país. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hacen unas estimaciones de cuál sería lo ideal para crecer con lo que tenemos en cuanto a la economía se refiere, en cuanto a la capacidad de producción se refiere. Y a eso le llamamos PIB potencial. Y el PIB real es lo que realmente o lo que efectivamente sucede en la actividad económica. Y ese PIB real hace que nosotros tengamos como país altas y bajas. Y se le conoce como recesión, pico, fondo, que es el nivel más bajo que puede tocar. Ahí, por ejemplo, tenemos que sí o sí tener en cuenta que el Producto Interno Bruto es bajo, que la tasa de desempleo es alta y que también que los precios son muy altos, es decir, que no van acompañados con lo que es el salario, entonces nos falta todo para comprar los bienes principales. ¿Qué es lo que le sucede ahora mismo a Venezuela? Su tasa de inflación es de más de 3 dígitos, para empezar. Lo saludable es que luego no pase más de un dígito. ¿Qué significa eso? Que Paraguay ahora mismo tiene una inflación de 5% aproximadamente. Y Venezuela está teniendo 362% de inflación. 362 veces más caro su producto con respecto al salario que está recibiendo aquella persona que va a producir. Imagínense, Venezuela está pagando $50. $50 al tipo de cambio de hoy, ¿cuánto es? $50 en salario a un médico, $50 en salario a un docente, $50, es así el promedio. Es insostenible, ¿me entienden? Y tienen ¿cómo se dice? Tienen son productores de petróleo. Imagínense la riqueza natural que tienen. Porque eso es natural. Pero Argentina tiende para ese lado ya también, aparentemente. ¿Cómo? Argentina tiende para ese lado ya también.
Y Argentina, mientras no se recupere de todos los subsidios que en algún momento tuvo que dar, entonces es por eso que... Está ¿Cómo? casi. Todavía no está al nivel de Venezuela, pero ya todos dicen que es la futura Argenzuela. Y ojalá que no, ¿verdad? Pero ojalá que se recupere. Pero fue producto de los subsidios que ellos en algunos años mantuvieron durante 5 a 6 años aproximadamente, ¿verdad? En ninguna economía el subsidio es sostenible. ¿Ellos prestaron, profe, o sea, que ellos se endeudaron o ellos prestaron dinero o cómo fue? Regalaron. ¿Qué dicen? Regalaron. Subsidiaban a todo el mundo por cada hijo, cobraban, qué sé yo. Todo el mundo cobraba. Ya. Hasta Cobra- ahora creo que así. Cobraban por ser jóvenes de 19 años, cobraban por ser adultos mayores, cobraban por cualquier cosa, cobraban. Entonces, eso es insostenible. Un Estado tiene que estar para regular